Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, a donde quiera que se encuentran. Estamos en el capítulo, me parece que es el número 13 o el número 1 de la temporada 2 que estamos abriendo con ese tema tan importante. Y antes de empezar, quisiera comentarles y darles las gracias a todos los que se unen en esta llamada, comentarles que estamos pues bastante motivados en escuchar a la gente que va a participar. Y de manera que voy a contar una experiencia corta de por qué es tan importante el tema que vamos a abordar hoy. Alguna vez en un proyecto de mejora, pues habíamos mejorado mucho. Imagínense si no hay mejora. Y todos estábamos bien contentos, casi casi bailando y rindiéndole tributos al César, porque pues, lo que habíamos hecho se había hecho bien. Y por ahí estaba la gente de finanzas y se escuchó una voz. Tenemos este excedente de beneficio, de quién es, quién lo puede identificar, y todo el mundo, pues al principio, pues nos agarró de sorpresa, como que hay un beneficio por ahí que nadie lo puede identificar. Y lo más curioso es que todo el mundo empezó a preguntar de quién es. Mantenimiento, empezó a hacer cuentas. A ver, no, pues mío no es. Calidad empezó a preguntarse, no, pues mío menos. Seguridad, no, pues yo apenas y realmente no contribuimos con productividad, porque esa es hasta a veces una creencia. Cuando llega a mejora continua, no, pues según los cálculos, ese dinero no nos pertenece. Llega a manufactura y bueno, si no es de nadie, pues es mío. Entonces, resulta que después de hacer cuentas, ahora sí que nos dimos cuenta que ese dinero era parte del beneficio que como mejora continua habíamos obtenido, nada más que no lo habíamos visto. Entonces, de ahí nace esta sesión de por qué es tan importante poder saber en dónde impacta el Kaizen dentro del estado de resultados, y para eso está con nosotros Ismael Toski, que es una persona que tiene más de 30 años en la industria farmacéutica. Ha estado en puestos desde manufactura hasta dirección. Entonces es una persona que tiene bastante experiencia y que hoy nos está haciendo el honor y obviamente su tiempo nos está otorgando para que nos hable esto en esta ocasión del tema de estos resultados. Muchas gracias, Ismael. Si te quieres terminar de presentar, por favor. Sí, como no, buenas tardes a todos, todas, o lo que aplique, tardes, noches o días. Gracias por atender esta reunión, gracias también por la invitación, mi estimado Rogelio, con mucho gusto estoy aquí. Entonces, solamente reforzando, de formación ingeniero químico, así es que pues también he aprendido esto de las finanzas a golpes o también a base de la preparación. Y sí, son importantes para poder ver dónde tenemos oportunidades de ahorro. Y hablando del tema Kaizen, bueno, pues en esta vez enfocado a Kaizen, sin dejar de lado que existen herramientas que pueden ayudar a que nuestro proyecto Kaizen se obtenga el máximo utilidad o el máximo beneficio o ganancia por lo que se aplique. Gracias. Pues muy bien, entrando en materia, fíjate que yo me quedaba bien pensativo, como Homero Simpson con los changuitos, cuando nos hablaban del pianel. ¿Qué es el pianel? Si nos puedes comentar, por favor. El P&L se refiere a lo que se conoce como el balance general, o también le pone el nombre de la situación financiera de la empresa. Ahí también puedes ver las pérdidas o las ganancias, y de ahí viene su nombre de P&L.
Ahí tienes que ver, bueno, sí existe una fórmula, decía un maestro, una fórmula chicharronera que dice que el activo, o sea, todo lo que es de la empresa o los accionistas o la organización, es igual al pasivo, o sea, a lo que debe más lo que tiene de capital contable, o sea, la inversión inicial más lo que haya en dividendos o en utilidades, tanto utilizadas o como en reserva, ¿no? Eso es el P&L. Lo importante de aquí, del P&L, hay que ver cómo estás utilizando tus activos. Y más adelante lo veremos en otra relación donde se ve lo que es la utilización o rotación de activos. Muy bien. Entonces, lo que nos comentas, en resumen, por lo que entiendo, es pues, lo que entra menos lo que sale, lo que tienes, prácticamente, en términos generales. Un poquito. Quisiera ahondar un poco más en el conocimiento de esto del balance general o P&L. Básicamente es responder a la pregunta y mostrárselo cuando los accionistas, ¿cuánto tengo yo invertido en esta empresa? Bueno, tengo en activos tanto, y bueno, esto me ha generado este capital contable que viene de lo que se han ganado en utilidades, y ahí nos mueve hacia el otro estado financiero que se llama el estado de resultados. El estado de resultados es el resultado, valga la redundancia, de todo lo que tú facturas menos todo lo que tú gastas, y al final te va a dar una utilidad, que esa es la parte importante de todo esto, o lo que están esperando los accionistas en su inversión es obtener un beneficio o una ganancia. Y bueno, dentro de ese estado de resultados, la parte que le corresponde a la operación es, y donde se ve la eficiencia de la administración de la dirección, es cuánto tienes de utilidad bruta. Ok, y fíjate que ahorita que lo comentas, hablo mucho de expectativas porque se pone un negocio para ganar dinero y eso es algo pues normal. Invertimos para obtener ganancias y como decía por ahí alguien que conozco, pues no hay un fondo de ayuda. En las empresas no hay fondos. Se hace un fondo pero para ganar y para eso es la razón de la inversionista. Entonces, se tiene que cumplir las expectativas de quien está aportando capital para poder arrancar un negocio y sea rentable en el tiempo. Entonces, hablando de la manufactura, todo eso se traduce, si lo hablamos a manera de resumen, se traduce en una política de calidad. Porque si no hay una política de calidad, lo que estés invirtiendo, pues se pierde. Porque hacen malos productos, porque el valor de marca tiene un impacto importante. Ya ven lo que pasó con Boeing, que está perdiendo de forma acelerada el precio de sus acciones por ese tema que tuvieron de calidad, por no respetar los procedimientos. Y a veces, como calidad, no vemos la importancia ni hacemos la liga entre lo que es el negocio y lo que es cómo se relaciona calidad y también beneficio. Sí, es correcto, nada más que tendrías que sumarle, aparte de calidad, el costo, porque tu Ujú. producto va a estar basado en esa percepción de, pues cuando vas tú a comprar algo, tienes una percepción del costo y también qué tan confiable es ese producto que tú vas a comprar, ¿no? Entonces, es como también una triada. Ok, si alguien quiere comentar. Pedrito, ¿quieres comentar algo? Bueno, pues te estoy escuchando, ¿no? Eh, lo que está diciendo Ismael, coincido. Más bien quisiera agregar algo allí en términos de la comparación del P&L y el EBITDA, el estado de resultados, ¿ok? Y
crear una relación o hablar sobre la relación que hay, porque no todos los estados, no el PNL te refleja cómo va la empresa como tal, pero no te refleja realmente cómo va la operación. ¿A qué me refiero con esto? El OEE, que algunos utilizan de forma, digamos, a veces digo que indiscriminada, ¿okay? El OEE es una forma de medir y validar tu estado de resultados. ¿Por qué? Porque el OEE es qué también haces tú tu trabajo con respecto al tema de producción. En otras palabras. Y el estado de resultados te debe reflejar eso, además de reflejarte, obviamente, qué tan buena es tu operación de venta en mercado y venta. Hay algunas cosas que se pueden asociar y se pueden relacionar a través de los estados de resultados. A través el P&L es un poquito más allá porque el P&L considera, tal como lo explicaba Ismael, tu capital de inversión. Cuánto es la inversión, más cuánto ha habido de ganancias en el tiempo, eso se valida, o sea, de acuerdo a la política del negocio. Y discúlpame que le diga eso, pero es que es la costumbre que tengo hace muchos años, ¿no? Eso es parte de, y yo creo que una de las cosas que sucede en las áreas de mantenimiento y en algunas otras áreas es que la gente, por no decir que por malo o por maldad, sino por desconocimiento, realmente no asocian una cosa con la otra. Y siempre digo que una de las grandes, no sé si llamarlo defectos, no, debilidades sería la palabra más apropiada, que tenemos la gente que trabaja en el área de mantenimiento, etcétera, etcétera, que le cuesta mucho demostrar por adelantado los potenciales beneficios y luego a posteriori de cualquier iniciativa que tenga. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Yo sé lo que digo, que el mantenimiento es una inversión, no es un gasto, pero obviamente eso tiene varias aristas y varios aspectos a cuales considerar. Pero la mayoría de las empresas lo consideran gasto porque lamentablemente lo son. Y lo son porque la estructura y todo lo que hay para llevar adelante la gestión de mantenimiento, pues es débil. Y es débil porque esto es una cuestión de arrastrarse en el tiempo, porque la gente llega a las empresas a ocupar un puesto, pero realmente no conoce, no sabe la historia de los activos. Y no estoy hablando solamente de la falla, estoy hablando de todo lo que ha sucedido en el tiempo. Desde la adquisición del equipo, el previo de la adquisición, por qué se adquirió, toda la parte de proyectos o de la idea que generó a comprar un equipo, hasta la fecha. Todo eso se ha perdido en el tiempo y creemos simplemente que ejecutando mantenimiento de una forma X, ya tenemos resuelto el problema. La cosa un poquito más allá, pero bueno, no me quiero extender, pero les pongo eso en la mesa, pues de manera que Ismael también nos ilustre, ¿no? Sí, retomando un poco lo que nos dice Pedro, es muy importante que cuando nosotros metamos un proyecto Kaizen, evaluemos exactamente la causa raíz que queremos eliminar en ese momento, ¿no? Porque podemos tener, voy a poner un caso muy breve, así muy sencillo, que 70% de la producción de nuestros productos farmacéuticos pasaba por una línea blister. Esa línea blister tenía constantemente fallas, lo que nos llevaba a variaciones tanto en mano de obra como en uso de materiales y también como en uso de máquina, ¿no? Esas variaciones, al computarlas o al hacer el cómputo que que el financiero te hace, pues te dice estás arriba del estándar y entonces pues tu máquina está mal. Entonces, pues sí, mi máquina está mal, pero ahí es donde ya empieza ese trabajo en equipo. Dime en dónde, cuál es la que tiene mayor carga, qué te está pasando. No, pues mira, los tres están al mismo nivel. Es tu máquina la que está mal. Trabajando también entre mantenimiento, ingeniería, manufactura, calidad, se llegó a la conclusión, retomando lo que dijo Pedro, que en el análisis
pues la máquina requería ya un overhaul completo, como dice TPM, restaurarla a su condición inicial. ¿Qué pasaba? Que había muchos secciones de la máquina o de las máquinas, porque era una línea blister, que ya presentaban desgaste, ya no hacían su ajuste como debería ser, había que estar haciendo setup cada X tiempo. Entonces, todo eso llevó a decir y a la conclusión, necesita un overhaul. Digo, partió de un proyecto Kaizen, que lo armamos y después ya se pasó a otro tipo de herramienta donde se estableció que tenía que salir la máquina. Bueno, el proveedor decía, necesito la máquina 3 meses para restaurarla y la quiero en mi taller. Toda la estrategia fue, no te podemos dar la máquina 3 meses. ¿Quién vive qué planta vive sin 3 meses una línea? Te lo podemos dar diciembre y la mitad de noviembre, que son cuando pues ya estamos cerrando prácticamente, ¿no? Entonces se le dio, se mandó al operador siguiendo las prácticas de TPM, mantenimiento autónomo, se mandó también al mecánico siguiendo las prácticas de Care Equipment también. Entonces, al final, esta máquina se restauró, bueno, se me olvidó decir el contexto, trabajaba 7 días a la semana, 24 horas. Al final, cuando ya se hizo toda la reparación de toda la línea y de todas las máquinas, se trabajó 5 días, 2 turnos. Entonces, el ahorro ahí estaba, lo llevamos ahora a la parte de gastos, donde está el estado de resultados. Si tú ves los gastos que tienen que ser overhead o los indirectos, donde entran gastos de administración y todas las demás, o los gastos operativos que también están en esa sección del estado de resultados. Al final impactamos ahí, pero conocimos y entramos al estado de resultados en conjunto con el financiero, nos dio toda la pauta y de ahí obtuvimos ese ahorro que tanto estábamos buscando, que al final sí se pudo pagar el proyecto, aparte de que se tuvo que hacer toda una evaluación donde decía la inversión para la máquina, comprar una nueva no, porque pues tú sabes los tiempos de entrega de una máquina nueva de ese tipo, ¿no? Entonces, la inversión de volver de sacarla, de instalarla, etcétera, todos los gastos, finalmente redituó en el estado de resultados, en la disminución de gastos, el overhead que teníamos ahí, porque también era mucho tiempo extra, tanto de mantenimiento y el otro era de las personas operativas, ¿no? Entonces, sí, es muy importante identificar la causa, ver, monitorear después a través del OEE, que puede ser una manera, cómo se está comportando ahora y cómo lo vas a ir mejorando en el tiempo, ¿no? Porque el restaurar la máquina no significa que ahora vas a tener un OEE de arriba de 85%, ¿no? Sino restaurar la máquina significa que tienes una de las condiciones para hacer eficiente lo que es tu OEE. La otra condición, pues también se ve con la velocidad, la otra condición también se ve con la calidad y junto, bueno, con las demás participantes que son las personas, pues se fue logrando y mejorando. Tenía un OEE de 35, que es malísimo. Cuando se restauró la máquina, llegó hasta 65. Y después de ahí se fue llevando gradualmente hasta alcanzar arriba de 80%, ¿no? Porque no nada más es restaurar la máquina, ahora hay que entrenar al personal en ambos lados y ver que lo hagan de manera diferente, ¿no? Y has hecho algo bien importante, Ismael, validar el ahorro. Regularmente, cuando se hace todo este levantamiento de pérdidas, ustedes sabrán que hay una herramienta que se llama los análisis. El loss análisis divide por componente del costo la oportunidad que hay una operación. Está materia prima, empaque, horas hombre, pérdidas por capacidad de equipos, y energía y otros costos variables. Generalmente es lo que se reporta. Y regularmente las pérdidas que más impactan son la que tiene que ver con empaque y materia prima. Y un poquito la parte de capacidad de equipos y el otro tanto, lo que tú decías, mucho de mano de obra. Entonces,
Fíjate que es bien importante porque lo que luego pasa es que nos vamos a buscar pérdidas, las encontramos, pero no las validamos. Realmente yo vi proyectos en que el proyecto era mejorar la BOM. O sea, le habían puesto 5 de merma estándar cuando era 3. Y era una mejora que pues, no era existente. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das en este punto tan importante que hablas de validar el ahorro? Bueno, primero que nada es trabajar con el equipo de finanzas o la persona de finanzas, o que haya un financiero desde el inicio y que juntos trabajen esto, ¿no? El antes, el después y el sostenimiento de esto. Eso es uno, ¿no? El otro es que haya un equipo multidisciplinario que pueda trabajar y aportar en el sentido de que, pues no nada más es producción, no nada más es ingeniería, no nada más es mantenimiento, también es calidad, también es el área de calificaciones y validaciones de proceso, el área de contabilidad, porque pues también en otro ejemplo, te lo voy a poner así muy rápido, nos pedían que una máquina estaba fuera, bueno, estaba alta en la variación con respecto a uso. Esto se debe a que le fijaron un mal estándar. Contra ese estándar nos estaban comparando y se tuvo que rehacer, era lo que se pedía 130 por minuto, se tuvo que hacer a 100 por minuto. 130 fue en algún momento que dio la máquina por algún operador ducho, por alguna situación, pero no era constante. La restauramos también, pero ahora tuvimos que meternos con la parte de los estándares. Entonces, todos ellos deben de participar y finalmente, pues, hacer reportes continuos que muestren cómo va ese sostenimiento en el tiempo, ¿no? Sí, sabes, también anexaría la parte de integridad de datos, porque a veces cuando tú vas y ves todos los reportes, ves cada cosa que no sabes si reír o llorar. En otra Sí, experiencia que viví, estamos revisando unos proyectos y estábamos viendo temas de contenido neto. Yo hoy trabajé mucho, mucho, y estaba yo validando con el Black Belt y no, tenemos $80,000 del proyecto. Chécale bien porque no creo que esa línea de todo eso. No daba, o sea, sin hacer muchas cuentas, no daba. Resulta que la pusieron $80,000 de beneficio y resulta que no eran $80,000, eran $80,000. Porque en la parte de finanzas, algo pasó con la forma en que se estaba recuperando información, que total, tú bien sabes que productividad comprometida es con contrato que se tiene que cumplir. Se tuvo que buscar proyectos para poder cumplir con lo que se tenía que hacer. Entonces, es bien importante la integridad. sí, yo creo que tocaste el tema importante que no lo mencioné, pero como dije ya, hay que identificar la causa raíz. Y una vez que identificas la causa raíz, hay que seguir el famoso proceso DMAIC, ¿no? Ya está definido, medir, que son los datos que acabas de decir. Si no los tienes, conseguirlos, pero es importante tener el dato correcto para iniciar, analizar con base en ello con tu equipo multidisciplinario, hacer la ejecución o la mejora y bueno, pues mantener ese control en el tiempo para que sea sostenible, ¿no? Entonces, el Kaizen, bueno, pues al final es el evento que tú vas a hacer, pero dentro de ese evento, pues tendrás que seleccionar qué herramienta dentro de todo lo que es Lean, porque Kaizen no es igual a Lean, sino que Kaizen es un proceso con su metodología propia que te ayuda a llegar a un resultado, pero ya tendrás que utilizar alguna otra herramienta dependiendo de lo que tu equipo o tu sistema o tu proceso necesite, ¿no? Sí, entonces, importante mencionarle a la gente que nos escucha, o sea, si hablamos de ahorros, si hablamos de metodología, si hablamos de impacto, pero antes de hablar de todo eso, hay que hacer un barrido de la información que tenemos, porque es muy fácil perderse en números que realmente son dudosos.
A mí me tocó ver bases de datos malas y proyectos hechos sobre ese tipo de datos que al final se caen. Así dan resultado por un tiempo, pero al poco tiempo se caen y como comentabas tú y Pedro, ese ejercicio de mejora debe de estar validado para que pueda ser sostenible. Reproducir la mejora. Prácticamente yo hablo más de método científico que Kaizen, porque Kaizen realmente no pone esa punta de que el método de mejora sea reproducible en el tiempo, porque no parte de una hipótesis. El método científico parte de una hipótesis que a veces el Kaizen no lo considera. Kaizen lo que ve algo que está mal puesto y todo el mundo vamos a mejorar. Entonces, nada más ese comentario. Entonces, trabajamos muy fuerte usando cualquiera de las metodologías disponibles, encaminados a poder mejorar un estado A hacia un estado B. Y lo que es bien difícil, Ismael, es ahora sí, ¿cómo reporto? ¿Cómo es que se deben reportar a nivel de dirección? Tú que estuviste en dirección, ¿qué puntos un director ve como cosas que deben de presentarse como parte del avance de un proyecto de mejora a nivel de ahorros? Decía mi jefe, que bueno, era el general manager o el country manager, decía, show me the money. Ajá. Entonces, ¿qué debes de reportar? Pues dónde está el dinero que tanto se llevó a cabo, el tiempo, los recursos, etcétera, etcétera, pues basado en tu antes y en cómo está ahora, ¿no? Y lo que se espera a ti, todavía hay oportunidad, ¿no? Entonces, en el dinero, en el dinero y en el estado de resultados, el financiero o quien lo esté viendo debe verlo en la utilidad, y antes verlo en la disminución de gastos, dependiendo en cuál de todos estés trabajando, si en los gastos de producción o en los gastos overhead, y con base en ello, pues esto se debe de ver. Y al final hay indicadores que te indican la rentabilidad de todo esto, y es en tu tasa de rendimiento del capital, ¿no? Que tú estás ahí metiendo. Todo eso, pues ahí lo ve muy brevemente en eso. Show me the money, pues la utilidad que estás teniendo. Show me the money en los gastos que estás disminuyendo. Entonces, eso es parte importante. Sí, fíjate que cuando nosotros llegamos a presentar proyectos, presentábamos avances. O sea, trabajé yo también mucha parte de Lean Six Sigma y ¿qué porcentaje llevas del definir? ¿Qué porcentaje llevas del medir hasta acabar, no? Y cuando era tema de presentar los dineros, pues ya ibas mostrando nada más el monto que tú ibas generando. Pero regularmente nunca lo alineamos a la utilidad operativa. Nunca Sí, hablábamos de retorno. no sé si, bueno, es pregunta para ti, si trabajaste con tu financiero o con el financiero de la mano, porque al final él va a presentar ese Ujú. estado y va a decir, aquí está el dinero que trabajaron el equipo Kaizen o como se le haya denominado, y de tanto que teníamos en gastos, ahora tenemos tanto bajando X porcentaje. Y esto se vio reflejado en el EBIT, en tanto, porque hasta ahí llega la parte de la operación. Después ya vienen la parte de impuestos, la parte de financiación, y pues ahí no se le puede hacer mucho, ¿no? Entonces, Sí. en esa parte tú lo puedes manejar así. En esos años, lo que había era un acompañamiento de finanzas en el comité. Y ellos solamente movían la cabeza si era cierto. O sea, realmente no era que nos metiéramos con el financiero a hacer números. Oye, mira, acabé esta fase del proyecto y llevamos, no sé, 5% de costo que estamos recuperando. No era que nos sentáramos cada fase a ver con el financiero. Nada más decía el financiero, sí o no. A eso se Bueno, limitaba mucho. déjame retomar una frase que también se habla en Kaizen, ¿no? Kaizen es un mindset. Y ese mindset Ajá, no viene nada más porque sea Kaizen, sino Kaizen sí, viene parte integral de toda una sombrilla mayor, que es la cultura organizacional, que es el compromiso directivo, y eso crea hacia abajo esa sombrilla o ese paraguas que
tiene que ver con el mindset. Si todavía en ese entonces, como tú dices, tú veías lo tuyo, finanzas lo suyo y no había esa integración real de vamos a pegarle en el buen sentido de generar más utilidad o la máxima utilidad de esta operación, pues entonces eran como que no tan conectados, pero yo digo que debe haber esa conexión y debe haber esa parte de liderazgo de uno y otro para integrarse y decir, vamos por el mismo objetivo, que es generar la máxima utilidad. Bueno, aquí que está Pedro, a veces la pregunta es, ¿qué escuchas tú cuando hay una adversidad financiera en tu planta de los directivos? ¿Qué escuchas? ¿Cuáles son sus frases? ¿Qué dicen? Si nos puedes compartir algunas. No estoy haciendo entrevista de Pedro, nada más simplemente es aprovechando la experiencia. Bueno, a ver, porque me agarraste fuera de base. Déjame pensar un segundo. Bueno, la primera cosa que se me viene a la mente es porque hay que ver esto financieramente después, ¿no? Sí, correcto. Tu flujo, para empezar, tu flujo cotidiano te lo dan las ventas. Correcto. La primera. La segunda, te lo pueden dar inversiones que pueda tener la propia empresa, porque las empresas a veces también generan ingreso pasivo, que derivado de ciertas colocaciones, y eso le puede servir también de fuente de autofinanciamiento para nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Cuando una empresa llega a ese punto, pues empiezan los dolores de cabeza, porque la presión por optimizar y por recortar se hace evidente, ¿no? La pregunta luego es, ¿dónde recorto y cómo recorto? ¿No? Porque, o sea, el espectro puede estar muy reprimido, pero también puede ser muy grande. ¿Dónde recorto? Empiezo a sacar gente. Tengo mucha gente. Lo primero, muchas veces es la gente. Y luego viene entonces, ok, déjame estudiar materia prima. Y por ahí, eso es lo que me viene así a la mente en forma inmediata, ¿no? Porque realmente optimización por un programa de mejora sin, es lo ideal, hacerlo sin la presión de un recorte de gastos. Porque si lo hace con la presión de recorte de gastos, tu programa de mejora, sin mi humilde opinión, va a sufrir mucho. Porque un programa de mejora no es solamente la mejora en sí, sino todo lo que tienen que crear de condiciones alrededor del plan de mejora. También tiene que tener un presupuesto, y en esos momentos, a menos que sea una cosa que posiblemente una junta directiva un poquito visionaria, pues no creo que se lo vayan a aprobar así nada más. Ya que ganar pequeñas batallas para que se puedan dar un poquito dar pequeños resultados para que te puedan dar un poquito de aire, ¿no? Sí. Bueno, sí. No, está muy bien, pero bueno, decía por ahí alguien con el que también labore, me decía, oye, tenemos que mejorar las utilidades que tenemos este año. Y yendo a lo que también dijo Pedro, ¿no? Hay que hacer recortes, pero el enfoque era mejora las utilidades este año por los diversos factores que había alrededor de todo esto, ¿no? Entonces hay que tener un foco en las utilidades y de ahí ir a la parte de los recortes en donde cuando ya tienes de un mes para otro que te dicen hay que recortar para el próximo año, pues no te queda otra más que, pues a dónde le corto, ya el overhead es donde tienes más fácil de recortarle, ¿no? Más fácil en el sentido de que está ahí a la vista, no tienes que hacerle mucho análisis y al final, pues ahí están los administrativos, ahí están los de soporte
y pues lo que nos debe pasar es buscar en esa parte de cómo mejorar las utilidades en el buen sentido, ¿no? Porque aumentar las ventas, pues a veces no es mejorar las utilidades, sino simplemente es que tienes un flujo de efectivo, pero las utilidades al final no las estás logrando. Hay factores alrededor de todo esto que charlamos. Estamos hablando dentro de, entre comillas, un mundo ideal, pero pues no perder de vista ese estado de resultados que es importante y buscar ahí dónde están los potenciales ahorros. Ese estado de resultados vino de todo un presupuesto, un pronóstico de ventas, la materia prima, la mano de obra, los gastos de producción, los gastos indirectos, y bueno, ahí sabes dónde puedes recortar, ¿no? Ok, entonces, para ir nada más agrupando las ideas, que son bien importantes, lo que dijo Pedro me llevó a una experiencia que realmente cuando veían a la gente de mejora en la planta, los muchachos sabían que iba a haber recorte. Entonces, bajaban ellos a tomar tiempos, movimientos, y la gente sabía inmediatamente que iba a haber recorte en planta. Pero realmente, como bien comentas también tú, o sea, es necesario optimizar la utilidad, pero también no enfocarse al recorte per se. A veces yo veo que cuando tocan gentes que no hay otra cosa más que se pueda ocurrir, o ciertas cosas no se quieren mejorar porque pues, tampoco hay alcance. Pero bueno, tomando esta idea de que por rubro los costos se impactan a través de las mejoras, y ya veíamos un poquito qué es costo de materia prima, empaque, capacidad de equipos, mano de obra, energía y otros gastos directos. Debo de entender yo bien mi proyecto para saber en qué rubro lo voy a reportar, me imagino. Pregunta para ti, Ismael. Sí, nada más dejemos que Pedro tiene Sí. la mano levantada. Ok, porfa. Disculpa un minuto. Tú dijiste algo ahí que me hizo recordar también Roger, ¿no? Y también el comentario de Ismael. Hay una cosa acá que también ocurre en las empresas, tú cuando hablabas de recortes, este tipo de cosas. Me vino a la mente que, disculpen que me tarde, pero estoy construyendo aquí mentalmente. Porque, ¿cómo le digo? Yo estuve en un caso donde, bueno, no, voy a plantearlo de otra forma. Todo ese tipo de cosas, y un poco partiendo de lo que dijo Ismael primero, la primera cosa es que muchas veces planificamos, como estoy hablando como empresa, estratégicamente, y definimos una cantidad de KPIs, expectativas, etcétera, etcétera. Y eso muchas veces son impuestos, muy alejados de la realidad. Entonces, ¿qué y por qué conecto con lo que tú decías? Porque esos KPIs que deben de venir de un balance scorecard, porque estoy hablando por un lado ideal, pero también de cosas llevadas realmente a la práctica, cascadeados hasta nivel de piso. Cuando digo nivel de piso me refiero hasta el área de producción, pero también hasta el área de ejecución de las otras áreas, valga la redundancia. ¿Qué mantenimiento va a hacer? ¿Qué va a ser calidad? ¿Qué va a ser seguridad? Etcétera, etcétera. Porque todos, en la realidad todos construyen y convergen en la construcción de esos KPIs. Muchas veces las directivas o la gerencia estratégica de la empresa no valida, cascadeando eso y bajándolo, somos capaces de o no somos capaces de. Con el plan, con la condición actual de la maquinaria, ¿podremos lograr esto? Con las capacidades de control de calidad que tenemos, ¿podremos lograr esto? Con las capacidades que tenemos de mantenimiento, ¿podremos lograr esto? Entonces, muchas veces bajar y volver a subir con la respuesta, si podemos hacerlo, hasta aquí llegamos,
no se valida y a veces las empresas caen en su propia trampa. Porque la gente que está en la estrategia o en la parte estratégica promete una cosa sin haber validado qué es lo que pasa en el equipo. Yo entiendo que a veces pues, se hacen ese tipo de cosas por razones obvias, muchas cosas están en juego, que es como ya que tú hablaste de Boeing, el caso de Boeing, cuando estaba el presidente Boeing en el Senado, ahí o no sé si fue un senador o un representante, no recuerdo exactamente, que le preguntó cuánto es su salario, 32 millones de dólares anuales. Oh, qué bien, pero usted, ¿qué está haciendo para que, en la práctica le hizo entender, ¿qué está haciendo usted para que eso se justifique? Porque su empresa está en problemas. Entonces, todo este tipo de cosas obviamente no depende, tiene un equipo alrededor, pero eso impacta y eso genera todo ese tipo de situaciones que ustedes están mencionando también. Y eso tiene que se ve reflejado en el PNR, se ve reflejado en EBIT y se ve reflejado aún más en el EBITDA por el día a día. Porque cada uno de ellos tiene un nivel y si cada uno de ellos tiene una razón de ser en el negocio. Pero muchos, vuelvo a repetir lo que dije al principio, la mayoría de la gente ni siquiera los entiende. Entonces, si el financiero por mala suerte se equivoca, lo hace de una forma y está bien, pero el resto debería ver, porque al final tú lo que tienes que, haciendo el análisis causa-raíz, como para decirlo así, es agarrar esos números y empezar a cascadear para ver de dónde y cómo se construyó este número, y ver si realmente el problema está en una cierta área o departamento, en un cierto equipo, en una área. Entonces, todo eso no está divorciado. Lo que pasa es que a veces nos concentramos tanto en lo técnico que nos olvidamos de lo financiero, a veces lo financiero se olvida de lo técnico, y así sucesivamente. Pero bueno, eso era lo que me vino a la cabeza para comentar. Disculpen que lo haya interrumpido. Está muy bien. Sumarle. Ok, entonces, ¿ustedes consideran que uno puede estar certificado en tanto método de mejora, pero ustedes consideran que al especialista de mejora le hace falta educación financiera en este rubro que hablamos de reporteo? Yo creo que sí, bueno, no creo, estoy seguro que sí. Como tú lo acabas de decir, educación, no ser el especialista financiero, porque el especialista financiero lo tienes de otra área, al igual que también al financiero le hace falta educación en las herramientas de mejora y para qué son, solo entenderlas y juntos construir precisamente eso que se quiere obtener, ¿no? Por eso es multidisciplinario, ¿no? Y que se entienda, ¿no? Que se entienda en el sentido de esto nos va a dar esto, pasando y yendo a los números originales, ¿no? Porque esos números salieron de algún lado y los construyó alguien. Pueden estar bien en su momento o pueden estar mal porque o han estado siempre así, pero el estar siempre así no significa que no se pueda hacer una corrección o una mejora, ¿no? Entonces sí, en general, el equipo, yo lo valoro como equipo, el equipo Kaizen necesita educarse en todo lo que está alrededor de un proyecto Kaizen, que es el dinero, que es la aplicación de la herramienta y que es el sostenimiento de esta herramienta para poder transferirla y decir, ya hicimos uno, vamos con otro, vamos con otro, vamos con otro, ¿no? Muy bien. A ver, Pedrito, ¿quieres decir algo? Sí, un comentario adicional ahí para, como dijo Ismael, sumar. Yo tengo la convicción, tal como lo dijo él, y por eso lo mencioné al principio, tengo la convicción de que alguien que esté en un proceso de mejora tiene que tener un mix para poder comprender qué es lo que pasa a su alrededor. Sobre todo si eres un líder de proyecto de mejora. ¿Ok? Porque tiene que ser capaz de conversar con el de calidad, capaz de conversar con el de operaciones, capaz de conversar con el de seguridad, con el de finanzas, con el de compra, etcétera, con todo. Y tiene que tener un cierto grado de comprensión del tema. No significa que va a ser un experto, pero su capacidad analítica lo va a ayudar a poder identificar
donde pudieran haber ciertas situaciones, gaps, ese tipo de cosas. Y para eso se va a apoyar, por supuesto, en el resto de la gente. Pero no tiene que ser un experto, tal como dijo Ismael, pero sí tiene que tener digamos, esa habilidad, por un lado. ¿Okay? Y adicionalmente quería decir que la manera en que las empresas abordan los procesos de mejora es otra cosa que influye y que da como resultado que a veces las cosas ven por el traje. Voy a poner un par de ejemplos rápidos, porque me vino a la cabeza esto. Si tú estás enamorado de un modelo de mejora, porque ese fue el que tú viviste, el que tú conociste al inicio, pues perfecto, felicitaciones, pero no te puedes cerrar a que otra metodología no sirve. Yo, en lo personal, creo que la combinación, que la integración de metodologías es la que te ayuda a poder ver soluciones a los diferentes problemas, porque ninguna metodología tiene todas las herramientas para solucionar todos los problemas. Con eso cierto. Y yo quiero sumarle a esto que ya mencionó Pedro, ya empezó a hablar un poco de líder o de la persona que va a estar dirigiendo el equipo o en general dentro del mismo equipo. Esa parte de liderazgo, como hoy le llaman, el pensamiento crítico para poder discernir, para poder preguntar, para poder hacer ese match con las demás áreas, ¿no? Porque pues el que haya silos en una organización, pues a veces no lo podemos evitar, ¿no? Pero la manera en cómo trabajamos con las diferentes áreas es como vamos a lograr el resultado. Aunque no haya la cultura, aunque no haya esto, la persona, el líder, el que va a estar al frente debe tener esas habilidades de pensamiento crítico, debe tener esa habilidad de escucha activa, debe tener esa habilidad de hacer un reframing que va más allá de la empatía. El reframing es, te entiendo, me pongo en tus zapatos, pero entiendo también ese valor que está atrás de ti al decirme esto y voy a tratar de descifrarlo en la mejor manera posible y con el respeto que ahora, no que siempre se merecen, pero ahora más está el respeto hacia la persona que tienes enfrente, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de cosas bien importantes porque a veces como mejora continua nos enfocamos demasiado a métodos y a veces parece que pensamos que el nuestro es el mejor. Y y como comenta Pedro, pues un complemento. O sea, no hay una metodología que resuelva todos los problemas. Entonces, el especialista de mejora no solamente debe de poder atacar pérdidas, sino debe ser capaz de identificarlas y también debe de ser capaz de poder clasificarlas y también debe de ser capaz de entrar en una discusión positiva con finanzas para obtener el máximo beneficio de su trabajo para la organización. Y eso solamente se puede hacer si uno está preparado para hacer las preguntas, porque yo puedo saber que le estoy dando al costo, pero ¿en qué parte del costo le voy a pegar? Porque no todos los proyectos se van al mismo rubro. Hay una gama Correcto. de... No necesariamente porque yo trabaje en materia prima, se va a clasificar así. No sé. Puede ser que no sea tema de materia prima, sino que sea, por ejemplo, cuando hablamos de conteo neto, el rendimiento no es a veces por materiales, sino porque estamos dando de más. Y eso puede explicar, no se puede explicar por varias causas, ¿no? Entonces, Sí, sí, ¿quieres comentarlo? sí que tomando esto, cuando tú haces tu análisis, exactamente, metes las famosas 3 más y 3 mes, la maquinaria, la mano de obra, los materiales, el medio ambiente, la medición, y me faltó una que ahora no la recuerdo, pero si alguien la recuerda puede contribuir,
Pero eso es lo que debes de ver ya cuando estás haciendo esto. Te pongo el ejemplo, en una máquina nosotros teníamos problemas de máquina, pero empezamos a meter análisis de causa raíz de esto, y el problema era el foil de aluminio. Habían cambiado por uno más barato, que según esto cumplía la especificación, pero pues al final estaba afectando el setup de esta máquina en el inicio del trabajo. Se regresó al proveedor original, sí más caro, pero el beneficio fue mayor porque el setup drásticamente bajó, ¿no? Entonces, como ya lo bien mencionaste tú y también por ahí Pedro, es enfocarse en encontrar esa causa raíz y tener las preguntas correctas para ir buscándola, porque es la causa raíz más probable. Tampoco es que tengas la bola de cristal, sino es la causa raíz más probable, e ir haciéndolo uno a uno, ¿no? Si tu causa raíz más probable es el material, bueno, pues, ¿qué material? Bueno, hacerlo. No, también puede ser también hacerlo, si no lo llegas, ¿no? Uno a uno, a veces nos desesperamos y queremos hacer 5 cosas a la vez, o 3, y eso Sí, nos lleva a no saber cuál fue la causa raíz. sí, y dijiste algo vital para poder hacer mejoras que impacten en el P&L. Pensamiento crítico para poder, primero, construir la pregunta. Porque si no hay pregunta, a veces abusamos de 5 porqués y queremos hacer mejoras con 5 porqués y nos olvidamos de hacer preguntas, que son realmente las importantes. A veces nos enfocamos mucho en encontrarle las 6 espinas al pescado, cuando ni siquiera tenemos bien definida la causa. Entonces son cosas importantes que no te las enseñan, sino que las vas aprendiendo y, por ejemplo, carreras como la química y sus ramas diversas y otras disciplinas te ayudan mucho al pensamiento crítico para construir. Entonces, ya para ir cerrando, ¿qué recomendación les darías a las personas para poder saber en qué parte del coste o del estado de resultados están pegando sus mejoras? Antes de responder Ajá. eso, sumaría yo lo que tú dijiste, ¿qué preguntas es? Decía un profesor mío, en las preguntas están las respuestas. Entonces, bien por eso del pensamiento crítico. Ahora, regresando al estado de resultados, pues es ver cómo se construyó en los diferentes rubros, como ya dije, puede venir materia prima, puede venir mano de obra, puede venir los gastos tanto indirectos de fabricación como los gastos de administración y venta. Entonces, todo en ello es ver si yo encuentro una oportunidad hablando de ya un término OEE, bueno, ver cómo está construido qué estándar tiene, cuánto de materia prima, cuánto de mano de obra, cuánto de, ¿qué más dije? Materiales, de otros materiales, y sobre eso decir, bueno, sí, al pegarle sí le voy a pegar, pero si estoy arriba y nada más lo llevo al estándar, pues sí estoy bajando esto, lo único que estoy haciendo voy a tener un soft saving, porque estoy llevándolo al estándar, no voy a tener un hard saving, que es el dinero que dice, show me the money, give me the money. Entonces, estar construyendo esto con el financiero, porque por mucho conocimiento financiero que tengamos, ellos nos pueden orientar mejor y trabajarlo juntos para ver si al final lo que vamos a hacer va a valer la pena y hacer, bueno, pues todos los proyectos ahorran de alguna manera u otra siempre y cuando estés atacando o el tiempo o los recursos que son consumibles, ¿no? Sí, y es bien curioso también cómo se involucran en las demás áreas de servicio, calidad, y ya para acabar, fíjate que cuando yo estaba en mi época de crecimiento, iban los muchachos, íbamos a escuchar las juntas de resultados. Afortunadamente estuve en una planta de estándares bastante robustos y yo conocí hace mucho tiempo lo que hoy dicen DMS como cuarto verde. Pues ahí nos metíamos todos a escuchar. Y a veces ni entendíamos que estaban discutiendo ahí. Estábamos saliendo de la escuela. Y uno se
y uno se reía en su ignorancia cuando regañaban a Manufactura. Es que no conseguiste el OE, es que te fue mal. Y fíjate que el área de calidad a veces es inconsciente, porque a pesar de que nos burlamos de que no da resultado, el valor, no entendemos que la calidad es uno de los componentes del OE y es bien irónico. Nos reímos de algo que ni siquiera, o sea, no estamos entendiendo la calidad. Entonces, muy bien. Yo creo que nada más para complementar eso, no tanto que no entendamos la calidad, creo que al final no nos están midiendo igual. Entonces, cuando nos midan a todos igual, que todos debemos de entregar producto en el tiempo para el cliente y al costo que fue hecho, en ese momento todos participarán. Si nada más se le mide a manufactura por eso, bueno, producción por eso, o a mantenimiento por la disponibilidad de máquina, pues entonces los demás van a estar de espectadores. Hay que poner indicadores que realmente midan la cadena de valor y afecten a todos los relacionados o involucrados. Pues muy bien, muchas gracias. Yo creo que sería necesario armar un curso de finanzas para manufactura y donde pudiéramos nosotros abordar a mayor profundidad esas cosas interesantes que nos comentaste y que realmente no se sabe. Los programas que tú ves de Six Sigma, que ves de Lean, que ves de TPM, que ves de WCM, se ve todo menos el costo. Va. Entonces, si no tienes nada que comentar y está levantando la mano el señor José Luis, díganos, es que no te escuchamos. Es que los estaba escuchando muy atentamente y quité mi micrófono. Ok. Bueno, aprovechando lo último que comentas, mi estimado Rogelio, en lo de preparar algún contenido pues mira, esto lo vamos a probar como es de conocimiento de la mayoría. En el diplomado de Lean Enterprise, que es de excelencia operacional Lean Enterprise, que estamos dando para la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM, que el profesor Toski está preparando esa alineación de todo lo que hemos platicado, lo que nos ha compartido Pedro, de lo que nos ha compartido nuestro experto Ismael, en cuestión de integración para cerrar y ver reflejados en los estados de resultados como ahorros duros, que es un pleito de todos los días con los financieros, cómo es que toda esta filosofía de Lean en la implementación, excelencia operacional, mejora continua, eventos Kaizen, proyectos, etcétera, 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 todo lo que han platicado, se puedan ver reflejados en esos ahorros y que el director del sitio ya no te pregunte, "What is my money?", ¿no? Porque era lo que nos preguntaba a él. Ya vi que a Toski le preguntaba de otra forma, "Show me the money", y a mí me decía, "Where is my money?". Pues bueno, déjame ver qué onda. Sí. Okay. Entonces, pues nada más para decirles que ahí los está integrando en este módulo que forma parte del diplomado de la... Gracias, Rogelio. Ok, entonces estamos en revisión y los invitamos también, si tienen dudas, de poder, si tienen dudas sobre el diplomado, nosotros les damos información y seguimos trabajando. Entonces, nos despedimos y muchas gracias, Ismael. Cuídense mucho a todos. Gracias por Y la acá oportunidad. Gracias, Ok. gracias por permitirme compartir con ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Ok. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye, bye. Gracias. Mucho gusto, Ismael. Mucho gusto, Luis. Chao. Bye. Bye.